En las últimas semanas el ejército sirio firme con Bashar al-Assad ha cercado a los terroristas. El ejército sirio rodea a los terroristas del autodenominado Estado Islámico en su último bastión en la región Idlib. Una brutal ofensiva que podría ser la última de la guerra de Siria. Combatientes rebeldes sirios preparándose la semana pasada en anticipación a un ataque de parte de las fuerzas gubernamentales en la provincia de Idlib. Por tierra, el gobierno sirio está congregando a miles de conscriptos para apuntalar sus mermadas fuerzas. Por mar, una flotilla naval rusa espera cerca de la costa, lista para intervenir con una formidable potencia de fuego. En la provincia de Idlib, millones de civiles temen lo que vendrá a continuación. Los bandos enemigos de esta larga y cruel guerra civil siria se preparan para otra brutal ofensiva, que podría ser la última. El gobierno espera que el ataque que se cierne sobre la provincia de Idlib sea el golpe militar final en contra de los combatientes rebeldes y sus simpatizantes civiles, los cuales se levantaron en armas hace más de 7 años para exigir un cambio de régimen. Lo que Siria y sus aliados rusos e iraníes ven como una oportunidad para aplastar a lo que queda de la oposición, los dirigentes occidentales advierten sobre una calamidad humanitaria en Idlib, donde se calcula que viven 3 millones de civiles. Muchos de los no combatientes que se encuentran ahora en Idlib huyeron ahí desde otras partes de Siria, para escapar de la brutalidad de las fuerzas gubernamentales del presidente Bashar al-Assad. Ahí llevaron a decenas de miles como parte de unos acuerdos de rendición con el gobierno. La inminente ofensiva gubernamental en contra de los que se cree son cerca de 30.000 combatientes rebeldes es una tormenta perfecta que surge ante nuestros ojos, dijo Staffan de Mistura, enviado especial de las Naciones Unidas a Siria. Turquía también expresa gran inquietud por un ataque, pues le preocupa tener que pagar los platos rotos de las consecuencias humanitarias y de seguridad. Ese país tiene efectivos en tierra en Idlib, con el propósito de separar a las fuerzas sirias de las rebeldes, pero sus soldados podrían quedar atrapados en medio de un ataque. Turquía también ha recibido ya a más de 3 millones de refugiados de la guerra civil, y con una crisis económica y un creciente resentimiento en contra de los sirios que ya están en su país, no quieren ni uno más. Fuerzas rusas y sirias montando guardia el mes pasado en el límite al este de Idlib, Credit George Urfalian. En una visita reciente a Moscú, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Mevlut Cavusoglu, solicitó más tiempo para un plan turco que busca negociar con los rebeldes en Idlib, incluso con grupos islamistas radicales. Una solución militar ahí sería un desastre, dijo Cavusoglu en una conferencia de prensa, de pie junto al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Atacar todo Idlib para eliminar algunos grupos radicales significaría causar la muerte de cientos de miles de personas, y provocar que 3,5 millones dejen su hogar una vez más, añadió Cavusoglu. En los últimos 2 años, el ejército sirio, con ayuda considerable de Rusia e Irán, ha retomado el control de extensas áreas del territorio. Ahora que ha recuperado el dominio de gran parte del país, el gobierno puede concentrar su atención en Idlib. Si el gobierno tiene éxito al retomar el control de esta provincia, el último bastión rebelde importante, la victoria marcaría básicamente el final de la oposición armada y a gran escala en el interior de Siria. Pero difícilmente sería una señal del fin del conflicto o sus miserias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió sobre una catástrofe a gran escala para los civiles en Idlib. Los 3 millones de sirios que ya han sido obligados a dejar su hogar y ahora están en Idlib sufrirán debido a esta agresión, escribió en una publicación en Twitter el 31 de agosto. No es bueno. El mundo está observando. En otra publicación del mismo día, Pompeo denunció a su contraparte rusa por apoyar la próxima ofensiva. Sergei Lavrov está defendiendo el ataque sirio y ruso a Idlib, escribió. Los rusos y Assad acordaron no permitir esto. EU lo ve como una escalada de un conflicto de por sí peligroso. El viernes el Departamento de Estado también advirtió en una declaración que Estados Unidos responderá a cualquier ataque con armas químicas perpetrado por el régimen sirio. A pesar de estas súplicas internacionales, los funcionarios sirios y rusos estuvieron preparándose abiertamente durante el fin de semana para expulsar a las temibles fuerzas rebeldes aún activas en la provincia. El viceprimer ministro de Siria, Walid Muayyem, dijo el sábado en una entrevista para la televisión rusa que capturar Idlib era una prioridad, dada la amplia presencia de terroristas en ese lugar, una referencia a los grupos combatientes islamistas, incluyendo la facción rebelde más fuerte de Siria, Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, afiliada a Al-Qaeda.
La HTS ha controlado gran parte de Idlib desde 2015 y actúa como la autoridad gubernamental de facto, al facilitar el comercio a través de la larga frontera con Turquía y organizar entregas de ayuda humanitaria. Aunque el gobierno todavía debe declarar una fecha de inicio para la ofensiva, el ejército sirio ha desplegado a miles de fuerzas terrestres, así como a decenas de unidades blindadas a lo largo de las fronteras al sur de Idlib. Durante el fin de semana, Rusia comenzó un enorme ejercicio naval en el Mediterráneo, a unos cuantos kilómetros del posible frente, en el que participaron 26 buques de guerra y naves de apoyo, así como 36 aviones, incluyendo bombarderos estratégicos. Aunque Rusia ha negado que las maniobras estén relacionadas con una posible batalla en Idlib, sus funcionarios han usado un tono marcial al discutir la necesidad de actuar en esa provincia. La semana pasada Lavrov describió Idlib como un absceso purulento que necesitaba drenarse. Una posible táctica para prevenir una ofensiva completa pareció fracasar el viernes, cuando Turquía puso fin a las negociaciones con HTS, un grupo con el que Ankara ha trabajado, a pesar de su afiliación con Al-Qaeda, pues ambos han compartido el deseo de expulsar a Assad. Los funcionarios turcos han estado tratando de persuadir al grupo de disolver sus fuerzas de combate y ceder a que los sirios tomen el control de Idlib para evitar una pérdida de vidas de civiles posiblemente enorme. Sin embargo, el viernes Turquía declaró de manera oficial que el grupo es un movimiento terrorista, una designación que Estados Unidos y la Unión Europea también usan. Ese cambio en la política se dio días después de que Abu Muhammad al-Julani, el líder de la HTS, se negara a sostener cualquier conversación sobre reconciliación con el gobierno sirio en un mensaje en vídeo, de acuerdo con el grupo SAID, que monitorea sitios web yihadistas. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, tendrá un encuentro el 7 de septiembre con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Irán, Hassan Rouhani, para hablar de Siria, en la última ronda de sus conversaciones sobre ese país, conocidas como el proceso Astana. La reunión podría ser la última discusión que sostengan los tres antes de la ofensiva. El ejército sirio ha rodeado a grupos terroristas del autodenominado Estado Islámico en la zona de Tulul al-Safa, en el desierto de la gobernación de As-Subaida. El corresponsal de Sputnik en la región apunta que este es el último bastión de los extremistas en la zona. El ejército sirio rodea a los terroristas en el desierto. Los terroristas intentaron en varias ocasiones romper el cerco, pero todos sus ataques se vieron frustrados. En los intentos utilizaron francotiradores y suicidas y hasta 20 yihadistas han sido abatidos. En las últimas semanas, el gobierno central de Damasco ha restaurado su poder en gran parte del sur del país. Los grupos insurgentes en las gobernaciones de Quneitra, Daraa y As-Subaida han depuesto las armas o bien se les ha permitido evacuar a Idlib. Esta última región en el noreste del país aún se encuentra totalmente controlada por los insurgentes refugiados sirios. Se disponen a cruzar la frontera libanesa cerca del pueblo de Arsal, para regresar a sus hogares en Siria. El fin de la guerra lo marca, entre otras cosas, el regreso de los desplazados a sus hogares. Detrás de las últimas noticias provenientes de Siria queda la marcha diaria de millones de personas que, poco a poco, están volviendo a sus casas, incluso desde el exterior. Eso, sin contar los 1,5 millones de refugiados que ya han regresado a sus hogares desde septiembre de 2015, cuando comenzó la operación antiterrorista rusa en Siria. Moscú jugó un papel crucial en la retención y posterior aniquilación de los grupos más radicales que abundaron el país árabe desde el comienzo del conflicto civil. Ahora, Rusia ha adoptado el rol de pacificador y principal garante del futuro sirio en la postguerra, dijo el analista político Dmitry Kosyrev. El cambio de realidad que vive ahora Siria una vez más quedó en evidencia en Singapur, donde recientemente se celebró una cumbre de alto nivel de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN. En el marco del encuentro, los ministros de Exteriores de Irán, Rusia y Turquía, una vez más, debatieron los detalles corrientes sobre el futuro sirio. Todos los esfuerzos diplomáticos respecto al país árabe en la arena internacional se han concentrado en manos de esos tres países, al margen de Estados Unidos y la UE. Una caravana de cerca de 400 refugiados se dispone a cruzar la frontera libanesa cerca del pueblo de Arsal, para regresar a sus hogares en Siria. Rusia mantiene la iniciativa. El canciller ruso, Sergei Lavrov, resumió muy bien ante la prensa lo que pasa ahora en Siria, cuando dijo que nosotros, los iraníes, rusos y turcos, resolvemos el principal asunto del día, el problema de los refugiados. Mientras tanto, ellos, los estadounidenses y sus aliados, se lavan las manos.
Si la Unión Europea se guiara por sus propios intereses, a favor de lo cual se están pronunciando cada vez más países de la UE, entonces estaría interesada en crear condiciones para el regreso de los refugiados de Europa a Siria, consideró el ministro. Rusia argumenta que ya no existe un fundamento legal para que las fuerzas de Estados Unidos operen en Siria. Lavrov agregó que en estos momentos se está realizando un proceso para auxiliar a todos los sirios refugiados en el exterior que quieran regresar a Siria. En el programa están participando las autoridades del Líbano, de donde ya han partido una decena de miles de sirios. En Jordania se han sumado unas 200.000 personas a la iniciativa, y en Turquía, país que cuenta con más de 3 millones de refugiados, se está llevando un proceso similar. El trabajo está en pleno apogeo. Todavía hay mucho por hacer y en paralelo tenemos que acabar con los terroristas, que todavía controlan, en particular, el área de Idlib, resumió el ministro. Todo ese trabajo, recuerda Dmitry Kosyrev, en realidad no es nada nuevo, sino una nueva etapa del intenso trabajo que Rusia ha llevado en paralelo a los combates contra los extremistas. Más, los centros para la acogida de refugiados de Rusia y Siria celebran su primera reunión. Desde el principio, nuestras estructuras militares en Siria se dedicaron no solo a misiones puramente bélicas. Por ejemplo, negociaron en tierra los términos de la reconciliación, incluso a nivel de pequeños pueblos. También organizaron una operación humanitaria a gran escala, gracias a la cual, la liberación de Alepo se convirtió en un modelo de cómo minimizar las pérdidas y la destrucción, compartió el experto. Dmitry Kosyrev destacó además el esfuerzo que la policía militar rusa realiza en los Altos de Golán, en la actual frontera entre Israel y Siria. El foco amenazaba en convertirse en una guerra a gran escala entre ambos países, mientras las fuerzas sirias, apoyadas por Irán en tierra, se acercaban cada vez más a la región ocupada por tropas israelíes. En una situación de inminente encuentro, los militares rusos parecen ser la única fuerza en la región que ha logrado conservar la confianza suficiente de las partes y servir como fuerza de separación entre ambas. Ahora el problema parece estar resuelto. Oficiales del Centro Ruso de la Reconciliación reparten ayuda humanitaria en la provincia siria de Latakia. Estados Unidos queda indeciso. El principal problema del por qué Estados Unidos se ha quedado fuera de la solución de la crisis siria, anota Kosyrev, radica en el conflicto de élites que vive el país norteamericano. Desde que el presidente Donald Trump entró en la Casa Blanca, la grieta que siempre existió entre conservadores y liberales, aislacionistas e intervencionistas, o entre republicanos y demócratas, se hizo más grande y profunda que nunca. Las diferencias entre ambos EU respecto a Siria lo resumen muy bien las siguientes publicaciones. Por un lado, están los que piensan como el titular de una nota de USA Today: dejemos que Putin y Rusia reconstruyan Siria. Los contribuyentes estadounidenses no deberían pagar por eso. El autor de la publicación parte de lo obvio: Washington ha fracasado en su intento de hacerse con el control de un país más y lo único que les queda es observar de lejos cómo Moscú se desgasta intentando resolver los problemas causados. Para ello, apuntan, Estados Unidos debería bloquear a nivel de la ONU e internacional cualquier intento de ayuda a Damasco. Israel entrega decenas de toneladas de ayuda humanitaria a refugiados sirios. Pero existe otro punto de vista resumido por Foreign Affairs como No salgamos de Siria, en donde los autores defienden que la victoria de Bashar Assad solo traerá más caos a la región. Según ellos, Assad es un dictador tan sanguinario, que los propios sirios e incluso los yihadistas siguen luchando contra él. Es por eso que Estados Unidos debería seguir apoyando a los grupos insurgentes en su intento de derrocarlo. En otras palabras, la paz alcanzada en realidad es la guerra y el rearme de los míticos yihadistas moderados se hace para alcanzar la paz, ironiza Kosyrev. Pero esta última posición entra en desacuerdo con la realidad, apunta el analista. Los miles de sirios que ya han regresado a las ciudades liberadas por el malvado régimen de Assad, no encajan en esa teoría. Lo único que eso demuestra es que las personas no huían de Assad, sino de la guerra, y solo gracias al enorme esfuerzo realizado por Rusia en el país árabe, intentando reconciliar a todas las partes, es que esos millones de sirios han podido volver a sus hogares. Así, bajo ese índice de cuestiones es que la batalla de Idlib augura que puede ser la última antes de que se cierre el capítulo de la revolución en Siria, y el régimen de Bashar al-Assad se quede en el poder. Sin embargo, por otro lado, también hay que ver de qué manera se debe llevar este desalojo de civiles y el exterminio de terroristas. No obstante, esto no es nada sencillo. Siglo I. A esto le sumamos el destructor que ha enviado los Estados Unidos para apoyo de los rebeldes y el par de bombarderos.
estratégicos y la flota militar rusa acompañada por varios cazabombarderos y aviones con misiles aire-tierra-viva-aire-aire. La situación se complica pues en este desafío no escrito de mostrar músculo militar por parte de las dos potencias, y el ejército sirio tendrá que hacer lo necesario para recuperar su país y la tranquilidad en el pueblo sirio. En busca de respuestas deseamos que la paz llegue de manera permanente y se mantenga y que las dos potencias logren entender que Siria merece paz y la mejor salida negociada que se pueda organizar, para el bien de este pueblo golpeado, maltratado y sobajado, desde aquí y reconociendo que no se tiene la verdad absoluta y no pudiendo dar crédito total a ninguna de las partes en cuanto a que tengan razón, esperamos que todo salga bien por el bien del pueblo sirio, Medio Oriente y la humanidad.